vamos a suponer que tenemos un tanque de compensación. Un tanque de compensación es, vamos a usar algo más grueso. Un tanque de compensación es un tanque, es una pileta que recibe fluido, generalmente se ocupan para líquidos, de alguna etapa anterior. Vendría a ser como a veces se les llama un tanque pulmón. Se llama tanque de compensación porque sirve para compensar variaciones de flujo a la entrada. De tal forma que a la salida, ¿sí?, este flujo FO, lo voy a poner acá, este flujo de salida sea constante, ¿sí?, y siempre sea más o menos ininterrumpido. Si yo de acá quiero usar, alimentar otro proceso que es muy sensible, o sea, acá tengo otro proceso, que es muy sensible al flujo de entrada, porque siempre tiene que entrar fluido, porque si no entra siempre fluido, algo se quema, algo se destruye o no funciona bien el proceso. Entonces yo antes de este proceso necesito poner un tanque de compensación. Este sería el tanque de compensación. ¿Y qué me permite hacer esto? Puede ser que acá yo tenga un flujo discontinuo, que entre agua 1 minuto, se cierre, entra 1 minuto, se cierra, otro minuto, y así. Entonces, este flujo de entrada, flujo I, lo voy a poner acá, puede ser variable. Entonces, dentro del tanque de compensación hay un montón de líquido que hace que acá el flujo sea continuo. Entonces, eso, digamos, vendría a ser un regulador de flujo en este sentido. Entonces, si este tanque de compensación está dentro de este circuito y yo quiero obtener, si yo quiero obtener un modelo para este tanque de compensación, yo tengo que definir qué es lo que a mí me interesa conocer en este tanque de compensación. Principalmente yo podría decir, y esto es muy importante, todo modelo tiene que tener un propósito. Yo quiero saber cuál es el volumen del fluido, del líquido que está dentro del tanque de compensación. Esta es mi pregunta. ¿Cuánto es el volumen? Este tanque, ¿sí?, puede tener la forma que sea. Yo voy a suponer que es un tanque cilíndrico. O sea que este tanque es un cilindro de base circular, si quieren, no es necesario, que va a tener, digamos, esta forma. Entonces, va a entrar líquido, va a salir líquido, y aquí adentro a veces va a haber determinado nivel de agua o de fluido, y otras veces va a bajar el nivel, otras veces va a subir el nivel. A mí me podría interesar también la altura, H, ¿sí? Pero en principio yo voy a decir que solo me interesa conocer cuánto vale el volumen. Yo quiero alguna función que me exprese B en función de otras cosas. Yo quiero tener esto. Principalmente si yo sé, una de las variables es el tiempo, ¿sí? Quiero esto es una F genérica, ¿sí? Quiero obtener esto. Mi modelo es esto. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? En principio voy a decir, voy a analizar este tanque y voy a decir, tomo el volumen de control, a esto se le llama el método del volumen de control, yo aíslo este tanque del resto y miro qué cosas atraviesan esta frontera del volumen del control. Esas son las corrientes de entrada y las corrientes de salida. Entonces, si entra FI, la masa de entrada,
La velocidad de masa de entrada va a ser esta. La velocidad de masa de salida va a ser esta otra. Y la diferencia entre estos dos me va a dar la variación de la masa con respecto al tiempo. ¿Sí? Estoy partiendo, acá no vamos a mirar esto, estoy partiendo de la ecuación del método diferencial. La variación de la masa dentro del tanque es igual a la velocidad de masa de entrada menos la velocidad de masa de salida. Obviamente, esta F que yo tengo acá, yo les dije antes que es flujo másico, perdón, flujo volumétrico. O sea que yo sé que el flujo de salida por la densidad de salida es igual a la velocidad de masa a la salida. Por otro lado, yo sé que el flujo de entrada por la densidad de entrada es igual a la velocidad de masa de entrada. ¿Sí? Estas equivalencias entre flujo volumétrico, densidad y flujo másico o velocidad de masa vamos a utilizar mucho. Yo sé que estas dos relaciones se cumplen así. Y también sé que el volumen por la densidad dentro del reactor es igual a la masa dentro del reactor. Si yo sé esto, yo también puedo saber que la variación de la masa la variación de la masa con respecto al tiempo es igual a la derivada del volumen por la densidad con respecto al tiempo. Y yo tengo un volumen y tengo una densidad. Tengo un producto de dos magnitudes. Estas dos magnitudes se pueden separar y yo puedo llegar a obtener que el volumen por la derivada de la densidad con respecto al tiempo más la densidad por la derivada del volumen con respecto al tiempo es igual a la derivada de la masa con respecto al tiempo. Entonces, esta última relación y estas dos primeras las puedo utilizar para reemplazar en mi derivada, en mi balance de masa inicial. El primer término, entonces, me podría quedar así, la derivada, perdón, volumen por la derivada de la densidad con respecto al tiempo, más el valor de la densidad por la derivada del V con respecto al tiempo, va a ser igual a flujo de entrada por densidad, perdón, puse al revés. De entrada por la densidad de entrada menos flujo de salida por la densidad de salida. Esto que está acá, fíjense, ya es una ecuación que está escrita en valores conocidos. Fíjense, estoy escribiendo en función de F0 y estoy escribiendo en función de Fi. Y ya aparece B, que es lo que a mí me interesa, la función que a mí me interesa obtener. Pero, ¿qué problemas tengo acá? Tengo densidad. Yo no tengo ninguna información de la densidad. Yo para saber qué pasa con la densidad, necesito tener información. Si esto es un líquido, yo les dije que esto es un líquido, un tanque de compensación que trabaja como un líquido, trabaja con líquidos, entonces yo puedo suponer que este líquido es el mismo líquido que entra que el mismo líquido que sale. Si son los mismos, entonces, si son los mismos, yo puedo suponer que la densidad es constante. Si la densidad es constante, resulta que la densidad dentro del tanque va a ser igual a la densidad a la salida y va a ser igual a la densidad a la entrada. Si yo sé que todos esos valores se cumplen, ¿sí?, entonces yo puedo decir que la derivada de la densidad con respecto al tiempo es igual a 0, porque es con una constante.
una constante inclusive en función del tiempo. Y puedo, fíjense, puedo cancelar este término. Esto es 0. Por otro lado, me va a quedar, si yo cancelo, que la densidad, esta densidad va a ser igual a esta densidad, igual a esta otra densidad. Entonces, yo puedo reescribir esta ecuación, me va a quedar que la densidad por la derivada de b con respecto a t igual a fi por un valor de ρ menos f0 por un valor de ρ. Como todas son las mismas, yo puedo cancelar. Puedo cancelar esto, con esto, con esto. Finalmente, voy a tener esta ecuación. La derivada de b con respecto al tiempo es igual al flujo de entrada menos el flujo de salida. Esto que está acá puede ser la ecuación diferencial que yo estoy buscando. ¿Sí? Me dice que la derivada del volumen con respecto al tiempo responde a esta expresión. Para pasar desde esta ecuación diferencial a esta, ¿sí? Es muy fácil. Tengo que resolver la ecuación diferencial por el método que sea. No me interesa. Por ahora no me interesa. Lo que a mí me interesa hoy día y los primeros meses en esta materia va a ser llegar a la ecuación diferencial. Si yo llego a la ecuación diferencial, métodos para resolver ecuaciones diferenciales, hoy por hoy no va a ser un problema. ¿Sí? Va a ser un tema de otras unidades. Ya lo vamos a ver eso. Entonces, eso hoy día, ¿sí? Entonces nuestros modelos van a terminar en la ecuación diferencial. Y fíjense, esta b que está aquí, como es justamente es lo que yo quiero conocer, b, ¿sí? Se llama variable de salida. Se llama variable de salida porque es la incógnita que a mí me interesa estudiar y analizar, ¿sí? Solamente por eso se llama variable de salida, porque tiene un interés por el proceso, por comercial, porque mi jefe me dijo o porque a mí me pareció que es interesante. Solo por eso es la variable de salida. Es una variable que a mí me interesa ver cómo va a ir cambiando con el tiempo. Por otro lado, si yo miro cuál es la variable que está en la derivada, en este caso es b también, ¿sí? Podría no serlo, como la magnitud que está en la derivada es b, entonces b es también una variable de estado. Todas las variables de estado van a aparecer aquí en la derivada. Esa es la forma de identificar rápidamente, matemáticamente, cuál es una variable de estado. Si quedó en la derivada y no hay forma de eliminarla ni de reducirla, siempre para cumplir el propósito que yo quiero, buscar la variable de salida. Si no puedo eliminarla, si no puedo reducirla, entonces va a quedar en la ecuación, en la derivada, entonces va a ser una ecuación de estado. En este caso el modelo tiene una sola ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial que nosotros encontramos, siempre la vamos a escribir como la derivada en un miembro y todo el resto en el otro miembro. ¿Sí? Siempre va a quedar, digamos, de esta forma. Cuando está escrita de esta forma, ¿sí? Vamos a decir que es la ecuación de estado. Entonces tenemos dos cosas y con esto terminamos. Tenemos entonces la variable de salida, tenemos la variable de estado
y tenemos la ecuación de estado. Entonces, la variable de salida es B. La defino yo. ¿Sí? Defino yo. Variable de estado B. También coinciden. Casualidad. ¿Por qué? Porque está en la derivada. Por eso es variable de estado. ¿Y cuál es la ecuación de estado? La ecuación de estado es la derivada de B con respecto a t igual a f de i menos f de c. Esa es la ecuación de estado y siempre la ecuación de estado tenemos la derivada solita. Nunca es así. Esto no lo vamos a considerar variable, perdón, ecuación de estado. Esto no lo consideramos ecuación de estado. Si esto es distinto, ¿sí? Si las densidades no son iguales, tengo que dividirlo. Recién ahora, esto es una ecuación de estado. ¿Sí? Es el criterio que nosotros vamos a usar. Y acá terminamos.